Ampliarnos sobre este tema está con nosotros el legislador Otón Solís, quien había hecho precisamente esta denuncia de don Otón. Doña Marjorie termina renunciando el día de ayer luego de esta denuncia que hace usted. Muy buenos días. Sí, bueno, a mí me parece feliz el punto a que llegamos, que no se concreta el nombramiento, pero triste de que si no hay denuncias, si no hay escándalos, si no hay manifestaciones públicas, ¿qué hubiese pasado? Y eso lo hemos visto en muchos otros casos en la vida política de este país. El mismo CONACYF, en algún momento, los fondos de inversión, ustedes saben, tienen un privilegio tributario. Solo se puede dar si el fondo tiene más de 50 miembros. En algún momento el CONACYF en secreto redujo que con solo 2, o sea, era una sociedad anónima, ya se podía dar el privilegio tributario. Di una pelea y se logró revertir la decisión, y ahora lo mismo. Y es ofensivo para Costa Rica cuando hay un déficit fiscal que tenemos que arreglar a puro sacrificio. Quien crea que ese déficit se puede arreglar sin sacrificio de alguien, no sabe de qué se trata. Es un sacrificio a la gente que paga impuestos porque los vamos a subir, y un sacrificio a los empleados públicos porque hay que quitar algunas de los excesos o pluses o qué sé yo. Y en ese momento venir a la cupulita del sector macroeconómico financiero, que habla todos los días del déficit fiscal, porque en el CONACYF está el presidente del Banco Central y está el Ministerio de Hacienda. Precisamente el presidente del Banco Central era el jefe de doña Marjorie. Claro, ahí hay tráfico de influencias, porque él es miembro del CONACYF y él fue miembro del subgrupo que se hizo para evaluar las supuestas ofertas y nombra a su asesora para que su salario pase de 6 millones y resto a 11 millones y resto. Y habla del déficit fiscal. O sea, ¿cómo espera que la gente lo tome en serio a estas autoridades macroeconómicas, Ministerio de Hacienda y Banco Central, cuando piden sacrificios a la gente por el lado del gasto y por el lado de los impuestos, cuando se trata de ellos, del grupito, del circulito, de los que se dan cariño todos los días y se ven todos los días? Ahí no les importa gastar estos dinerales? Es detestable. Y bueno, el presidente después del escándalo reacciona. Eso me deja un sentimiento mixto, alegre porque reaccionó, pero ¿no ha dado el presidente una instrucción desde inicios del gobierno que no se bote la plata? Es que aunque hubiese superávit fiscal, pero no, estamos en una situación complicada, y lo digo yo sé lo que la gente a mí no me quiere, porque he pedido recortes que afectan a empleados públicos, estoy pidiendo impuestos, y estos, que son los responsables del manejo macroeconómico, le hacen a uno muy difícil la tarea de convencer a Costa Rica de sacrificios, cuando vienen y cuando se trata de ellos y del circulito, trafican influencias para beneficiar a su circulito. Y el Ministerio de Hacienda, para no echarse problemas, se queda callado. Si no hubiese sido porque, bueno, las manifestaciones tardías, ex post del presidente, y porque el ministro Víctor Morales Mora manda ayer a decir, eso no puede seguir, ¿qué pasa? Y las numerosas otras abusos que se están dando en todas partes, instituciones que tienen contratados equipos periodísticos para yo no sé qué. Entonces, no hay conciencia de que la plata es ajena. Y yo espero que tengan mucho cuidado las autoridades macroeconómicas para hablar de déficit fiscal y de sacrificios si no ocurre algo, porque a mí me parece que ayer debió haber renunciado alguien importante en este país. ¿Presidente del Banco Central? No esta mujer que se sacrifica o la obligan a sacrificarse, es parte del círculo, pero ella no está aquí en la palestra, ni yo la he cuestionado, ni la conozco. Ella tiene derecho a aspirar a lo máximo, esa es la vida, el que tiene menos quiere tener más. Es quienes, siendo responsables del manejo macroeconómico de Costa Rica, tienen el tupé de, cuando se trata de sus cercanos, hacer estos incrementos salariales. Y nosotros lo criticamos mucho. Si algún partido criticó aquí esos salarios excesivos, ustedes recordarán el PAC criticando el salario abusivo, grotesco, corrupto de Fernando Naranjo Villalobos, y ahora venimos a hacer lo mismo nosotros, apenas hay una oportunidad. Así se nombró a Barrenechea en el Banco de Costa Rica por gente muy PAC, para pagarle sin concurso de antecedentes y para pagarle 15.200.000 colones mensuales.
Entonces, me parece que a raíz de esto, si no a raíz de otros casos, y si no les nace por principios y conveniencia, que sepan los jerarcas del sector público que mucha gente no se queda callado acá. Aquí espero que hoy el presidente reúna a su gabinete ampliado y les pegue una nalgueada. Él es el jefe de todos ellos. Le falta y si él no control. manda y no les dice, sean tacaños con los recursos públicos, excepto cuando se trata de gastar en infraestructura, en lo social, de cumplir con las obligaciones laborales con los trabajadores, sean tacaños, porque con la plata ajena uno es tacaño, uno la cuida con esmero más que la propia. Si ellos son botaratas con la plata propia, y si nombran empleados y ya tienen empleada en la casa y nombran 2 más y les pagan salarios, que lo hagan, pero estoy seguro que no lo hacen, ahí sí cuidan su platita. Entonces, que el presidente hoy les diga, miren, por favor, el próximo que haga algo aquí, se va. Porque si él no manda, él manda a todos estos, él manda al CONACYF, porque al CONACYF lo nombra la Junta Directiva del Banco Central, en la cual él tiene mayoría. Él manda en todas las instituciones de este país, excepto en el Poder Judicial, en las universidades, en las municipalidades, en el Tribunal Supremo de Elecciones, en la Defensoría, en la Contraloría y en la Asamblea Legislativa. El presidente manda a todo el sector público. El presidente es jefe del gasto de 22.600.000 millones de millones. Don Otón, ¿se alertó antes eso, por ejemplo, de esta intendencia de pensiones? Tengo entendido que se había elegido en diciembre. Se eligió en diciembre, yo me enteré a principios de la semana pasada, doña Amelia Rueda se enteró y empezó a hacer un trabajo gigantesco y puso el tema en el tapete. Yo envié carta al CONACYF con copia al ministro de Hacienda, al presidente del Banco Central, al presidente de la República, con palabras bien duras, alertando de que esta situación no se podía quedar así. Yo creo que lo que sigue es no nombrar el intendente. Ustedes saben que el intendente, este cargo que la persona se iba a ganar 11.481.000 colones por mes, no tiene funciones asignadas. ¿Qué significa eso? Que si no hace nada, nada pasa. Solo sustituye al superintendente cuando no puede. Y claro, sí hay superintendentes que les da mucho por andar viajando, pero lo puede sustituir otra persona. O sea, no hace falta el cargo. El mismo actual superintendente de pensiones ha dicho, y lo tengo aquí en mi teléfono, en un mensaje en que yo le presioné y le pregunté, que puede vivir perfectamente sin el cargo, sin el intendente, y él se lo ha informado a la superintendencia. Entonces, aquí heredamos culturas que se suponía que íbamos a cambiar, pero culturas, digamos, que son detestables, corruptas, no porque el PAC lo haya dicho, históricamente, en cualquier sociedad, pero nosotros especialmente pusimos estos temas en el tapete. Y yo reitero que hoy el presidente convoque a todos los jerarcas y les dé una llamada de atención durísima, bajo pena de irse del puesto. Tienen que cuidar y empezar a despedir lo que sobre y a cuidar la plata. Es molesto tener que estar estrujando, haciendo denuncias, gastando tiempo legislativo y tiempo de mi trabajo, cuando le llegan a uno estas noticias que amargan. Y digo, es ser yo no sé si insensibles o tontos. Estamos pidiendo impuestos. Don Oliver Castro habla todos los días del problema fiscal y dice es que no se ha arreglado, y mientras no se arregle, y el Ministerio de Hacienda y el gobierno, ¿cómo se les ocurre tomar una decisión en que nombran a una persona en un cargo sin que no hace falta? Pero aunque hiciera falta, este es Costa Rica. Ese salario de $21,000 no es para Costa Rica, es para Arabia Saudita, Qatar, Estados Unidos, Inglaterra, no sé, pero no para Costa Rica. ¿Cómo? O sea, ¿dónde viven? Viven en 2 mundos, el mundo de echarse a la bolsa todo lo que puedan, a sus amigos y a ellos mismos, con estos excesos salariales, y el otro mundo, el que viven cuando piden sacrificios a la población, a los empleados públicos, es decir, porque esto nos debilita la pelea, es decir, mucho empleado público, mucho líder sindical dice, vea, para ellos servirse con cuchara grande, sí se incrementan los salarios y se pagan salarios de más de 11 millones de colones. Y a nosotros creen que renunciamos a algunos de los privilegios de las convenciones colectivas, jamás. Y la gente que debe pagar impuestos, quieren que yo me formalice y que pague impuestos para botar la plata en el circulito cerrado que ellos se tienen ahí. Entonces, se pierde credibilidad cuando hablamos de que hace falta corregir el déficit fiscal y reitero, solo quitándole a la gente
o a los empleados públicos, o a los que producen riqueza y tienen que pagar impuestos. Es decir, hay un montón de pequeños empresarios y medianos empresarios pagando cargas sociales terribles para financiar ese Estado. Entonces, no sé en qué mundo viven, deberían tener un poquito de vergüenza, no tienen vocación para el servicio público, tienen vocación para enriquecer a sus amigos, para nombrar a sus cercanos, pero no para ser coherentes y tener autoridad moral en este país para pedir sacrificios a la población en una situación como la que estamos. ¿Qué otros cargos tienen esas similitudes, don Otón, que no tienen funciones asignadas? O bien, todas las intendencias. El ARECEP, por ejemplo. El de la ARECEP, usted le pregunta a Denis Meléndez qué hace y todo es culpa de alguien más. Hay un montón de instituciones sociales que hacen lo mismo, por eso planteé el proyecto de ley cerrar, hacen lo mismo y entonces si la pobreza no se reduce le echan la culpa al otro o al otro o al otro. Hay un montón de cargos, todas esas, ahí en el Banco Nacional no tienen contratada un equipo de periodismo, es decir, para hacerse imagen, un banco tiene que vender sus mercaderías, pero no para hacer la imagen a los jerarcas y proteger la parte comunicativa, eso se comunica con hechos. Todo lo que se gasta en publicidad del gobierno, anunciando obras que se hacen y que nosotros anunciamos que no se deberían hacer. Ahí en la Asamblea Legislativa, algunos diputados no usaban vehículos de la Asamblea y a pesar de los 500 litros de combustible que se reciben por mes, no pedían además combustible a la Asamblea. Si no hacemos algunos esfuerzos para que eso se pare, no se detiene y lo pelearon. Es decir, no hay conciencia en la clase política de que los recursos no son de nosotros, que hay que economizarlos al pie de la letra, en lo pequeño y en lo grande. Y la gente dice, pero con este tema de la intendencia no se salvan las finanzas públicas. Tienen solo la razón parcialmente. Con ese monto se economiza y no lo vamos a salvar las finanzas públicas. Pero el impacto multiplicador en los que tienen que pagar impuestos, y entonces ahora tienen argumentos políticos que se oponen a más tributos, les damos argumentos, y los empleados públicos que queremos que acepten una moderación de algunos pluses y algunos excesos, les damos la razón. Entonces termina teniendo un impacto gigantesco en el déficit fiscal. ¿Está decepcionado usted de la clase política, don Otón? Hay que hacer cambios. Yo por eso aspiré a ser presidente y a hacer un partido diferente. Lamentablemente hay gente dentro del mismo partido que no es consciente de qué era la revolución que íbamos a hacer, y con decirle a uno que uno es moralista o que el código de ética es extremista, porque la clase política tiene que dar el ejemplo para tener autoridad moral, el ejemplo en el comportamiento diario. Es decir, ¿qué gasta usted? ¿Cuántos asesores tiene? ¿Cómo viaja y a qué viaja? ¿Qué facilidades del Estado usa y no usa? Su comportamiento personal es el inicio, después el del grupo al que usted pertenece, el del partido. Y yo lo que quería era un partido que tuviese una autoridad moral para realmente hacer la revolución que tenemos que hacer acá, de gestión, de eficiencia, para que ese sector público funcione. Pero no, hay gente en el PAC que cínicamente, como Henry Mora, copia lo que criticábamos en Liberación y quieren que la gente se quede callado. Es decir, es una hipocresía firmar un código de ética en un partido que abanderó eso y después venirlo a hacerlo. Es corrupción. Henry Mora no debe estar ni en la política, en ningún partido, menos en el PAC. Y la gente que lo conecta con esas actitudes, es decir, ¿qué estamos diciendo? Que seguimos igual que Liberación. Es decir, firmar un convenio de austeridad y después incumplirlo es lo clásico, firme y honesto, yo soy honesto, y todos los expresidentes y ex líderes políticos, y a la hora de que están con la platita en la mano del Estado, no se aguantan la gana de incurrir en el abuso, en el exceso. Hay que tener carácter para estar en la política, porque efectivamente se tiene poder. Yo hoy puedo salir de aquí, señoritas, y inventar un viaje al exterior. Pues lo más fácil, llamo a un profesor de Inglaterra y le digo, mira, armame una conferencia ahí. O sea, se tiene poder realmente, se tiene poder. Entonces hay que comportarse con la conciencia de que el poder es para la gente, no para uno servirse. Dice usted que los intendentes tienen esa cultura. ¿Por qué? De salir del país. En las superintendentes hay unos, creo que no el superintendente de valores, Arias, pero los superintendentes es una viajadera terrible que tienen ahora, y bueno, puede ser que hayan congresos importantes, pero cuando a mí me dicen que es que hay que irse a capacitar, digo, no estaba capacitado para el puesto. Bueno,
diputado o el ministro que dices que mire, es para capacitarse. Entonces no aspiren, uno a este tipo de cargos no aspira para capacitarse. Para capacitarse son las personas jóvenes que vienen ahí creciendo. A estas horas, si usted no está capacitado, diga, no, mire, yo no acepto la diputación, yo no estoy capacitado y voy a capacitarme, y así que esté capacitado, soy diputado. Pero decir que es para capacitarse, estos superintendentes y esta gente en el Estado que vive viajando de muchas instituciones, aún hoy en día, ¿qué es eso? Irse a capacitar. Entonces no acepten el cargo si no estaban capacitados. Los puestos públicos no son una beca de estudios, es para cumplir funciones después de que usted sabe hacer algunas cosas, o ha estudiado, o por formación académica, o por experiencia, usted llega y sabe qué es lo que hay que hacer, pero no para capacitarse. Hay un montón de jóvenes, viceministros, etcétera, parece un programa de becas a veces los gobiernos, un programa de capacitación, y no, para estos no son esos cargos. Magistrados de las salas aquí del Poder Judicial viven viajando y la excusa es capacitarse. Entonces, cuando aspiran y van a la Asamblea Legislativa, miren, una advertencia, yo no estoy capacitado para este cargo y voy a tener que viajar para ser capacitado. Si lo dijeran, por lo menos son honestos. Pero después, cuando usted les pregunta por qué viajan tanto, que digan que es para capacitarse, pues entonces no deberían haber aspirado si sentían que les faltaba formación. Don Otón, presentan ayer un proyecto de ley para eliminar esta figura del superintendente de pensiones, pero deberían eliminarse todas las figuras de intendentes y algunas otras figuras dentro de los ministerios, los mismos viceministerios a veces. No, yo aprecio esos esfuerzos, me preocupan los proyectos que se presentan como reacción a este tipo de escándalos. Puede ser que sean buenos. Yo estoy trabajando desde hace meses un proyecto para fundir todas las superintendencias en una, porque hace tiempo vengo preocupado por esa duplicidad, igual que en el sector social, y por eso presenté el proyecto de ley Cerrar. Hay 4 superintendencias, la de bancos, la de valores, la de seguros y la de pensiones, con su intendente cada una. El superintendente se gana un salario base de 9 millones de colones y un poco más, y el intendente de 7 millones y un poco más. En el caso de esta intendencia es que se le acumulaban una serie de cosas y por eso le dieron el cargo, para que la amiguita pudiese incrementarse el salario de una manera astronómica. Este es un mercado financiero pequeño, hay mercados que tienen una sola intendencia, entonces el proyecto de ley que vengo trabajando desde hace meses es para tener una sola superintendencia. Ya está, digamos, avanzado a nivel de despacho y algunas consultas. Ahora tengo que pasar a la etapa de consulta, yo todo lo consulto muchísimo, por eso me cuesta presentar un proyecto de ley, porque no tengo el expertise, ni en la oficina lo tengo, ni aspiro a tenerlo. Tengo gente excelente, 3 personas, pero extraordinarias en mi despacho, pero tengo que consultar a gente que ha estado en el tema, gente de fuera del país, gente que ha estado en organismos financieros internacionales, gente acá, Edgar Robles, ex superintendente de pensiones, creo que está dispuesto a ayudarme, le voy a pedir ayuda, él sabe del tema, y aunque él tal vez no esté de acuerdo con mi propuesta, pues lo que necesito es su técnica. Yo esto lo voy a hacer, ahora dígame cómo armamos esto. Hay un tema aquí de supervisión que tenemos que aclarar, hay que tener supervisión conductual, es decir, la conducta, el comportamiento de los supervisados, de los actores del mercado, y la otra supervisión es la prudencial, es decir, cómo están los números. Y tenemos que regular bien, y yo creo que esto se puede hacer con una sola superintendencia, sin intendentes, con 4 departamentos que ejerzan, ejecuten las leyes de supervisión para cada uno de los 4 mercados. ¿Y con un salario más razonable? Pues probablemente sí, o sea, yo no veo por qué aquí nadie tiene que ganarse más de $10,000 en Costa Rica. Por ahí anda el salario del presidente de la República. Pero aquí hay un truco que ustedes deben conocer y la opinión pública. Vea cómo hacen en la ARECEP y en los bancos para los gerentes, en las intendencias, en un circulito ahí que se tapan con la misma cobija. Ellos, en lugar de decidir ellos mismos el incremento salarial a que aspiran, contratan a una consultora privada y le dicen, mire, analíceme, y la consultora privada les hace un análisis de lo que llaman competitividad. Entonces se van a los salarios de otros entes similares y siempre concluyen que hay que incrementar el salario. ¿Sabe por qué la consultora privada siempre concluye que hay que incrementarle el salario a quien los contrató para que les prestara, para que los contraten la próxima vez? Porque si les dicen que no hay que incrementar el salario, no los vuelven a contratar. Entonces, en la institución A recomiendan incremento de salario y se sube el salario. Y ya los que están ahí se lavan las manos y dicen, fue la consultora privada, pero hay conflicto de interés, porque la consultora quiere que la sigan contratando. Y después a la consultora privada o a otra la contratan en otra institución y ve el salario ese ya incrementado y lo incrementen.
Entonces hemos caído en un círculo vicioso de conflictos de interés y se lavan las manos. Usted habla con los de Arecep y habla con estas gentes del sector financiero. Mire, es que eso fue una consultora privada, pero la consultora privada les iba a decir que no. Están deseando que lo contraten la próxima vez. ¿Cuál técnica? Este mercado no está para estos salarios. ¿Cómo se va a ganar un gerente bancario 15 millones de colones al mes? Jamás. Don Otón, tenemos que irnos, disculpe. Nada más rápidamente unos comentarios que nos hacían en nuestras redes sociales. No tiene funciones establecidas por ley, muy distinto a no hacer nada. La ética es ser impecable con la palabra, dice Andrea. En Twitter también nos dice Sonia, difícilmente lo dirá. Ayer dijo muy ofuscado, me imagino que se refiere a don Otón Solís, que dejaron de pedirle renuncias, que dejaran de pedir renuncias de funcionarios. Parte de los comentarios en redes sociales. Tenemos que irnos, don Otón. Son las 8 de la mañana. Muchísimas gracias por asistir.